200 jinetes se desplazaban en absoluto silencio, el golpeteo de los cascos de sus caballos contra la tierra resonando como un trueno lejano. Al frente, el cacique Águila Blanca alzó su lanza de guerra, y cada hombre en loma dorada sabía lo que eso significaba: sangre, justicia o guerra. En su porche, la taza de peltre de Jake Morrison temblaba entre sus manos curtidas, pero lo que sucedió después silenciaría toda la pradera. 24 horas antes, Jake Morrison había sido solo otro vagabundo intentando ganarse la vida en 16 hectáreas de tierra ingrata. Su ganado estaba flaco, sus cercas caídas y su reputación en Loma Dorada era la de un hombre que se mantenía al margen, quizás demasiado. Jake había aprendido hacía mucho que el silencio era más seguro que la amistad. Cada mañana recorría el perímetro de su propiedad, revisando si había roturas en la cerca, siempre vigilando el horizonte. Las incursiones apaches se habían estado acercando al pueblo. Un voz rasposa y áspera, con un ligero acento sureño, entonación rápida y acelerada, cortante y urgente, con respiraciones breves. Un susurro de fondo, pero sin arrastrar palabras. Cada frase estalla con fuerza, casi como balas. Muy poca variación tonal, seca y directa. Pausas cortas solo para tensión dramática, luego la narración sigue de inmediato. Suena como un viejo vaquero contando la historia antes de que el fuego se apague. Y el miedo pendía en el aire como el humo de un incendio forestal. Mientras ensillaba su caballo aquella fatídica mañana, Jake cargaba con el peso de un pasado del que nunca había hablado. Hace 3 años había perdido a su esposa y a su hijo recién nacido a causa de la fiebre, y desde entonces cada amanecer se sentía como tiempo prestado. Había elegido este pedazo de tierra aislado porque coincidía con su alma, crudo, implacable y olvidado por la mayoría. La sangre ya era implacable cuando Jake descubrió al joven guerrero apache desplomado cerca de su pozo de agua. El hombre no debía tener más de 20 años, su cuerpo acribillado a balazos, su respiración superficial como el viento del desierto. La sangre se había acumulado debajo de él, oscureciendo la tierra compactada. La mayoría de los hombres en Loma Dorada habrían terminado el trabajo o se habrían marchado fingiendo no haber visto nada. Pero algo en los ojos del guerrero, voz rasposa y áspera, con un ligero acento sureño, entonación rápida y acelerada, cortante y urgente, con respiraciones breves, un susurro de fondo, pero sin arrastrar palabras, cada frase estalla con fuerza, casi como balas. Muy poca variación tonal, seca y directa. Pausas cortas solo para tensión dramática, luego la narración sigue de inmediato. Suena como un viejo vaquero contando la historia antes de que el fuego se apague. La misma lucha desesperada por la vida que Jake había visto en los últimos momentos de su esposa lo hizo desmontar. Jake sabía que esta decisión lo marcaría como un traidor a los ojos de sus vecinos. Las incursiones apaches se habían cobrado la vida de 6 colonos en el último mes y el pueblo estaba sediento de venganza. Pero al mirar a este joven moribundo, Jake no vio a un enemigo, sino a un hijo al que alguien nunca más abrazaría. Sin dudarlo, levantó al guerrero sobre su caballo y lo llevó a la pequeña cabaña que servía como su hogar. Durante 2 días y 2 noches, Jake atendió las heridas del apache, compartiendo sus escasos suministros médicos y agua. Le alimentó con caldo hecho con su última gallina, limpió sus heridas con su preciado whisky y veló durante la fiebre que casi se cobra la vida del joven. Los ojos del guerrero se abrían ocasionalmente, encontrándose con los de Jake con una mezcla de confusión y gratitud. No podían hablar el idioma del otro, pero su bondad pronto invocaría algo mucho mayor que la gratitud. Entonación rápida y acelerada, cortante y urgente, con respiraciones breves. Un susurro de fondo, pero sin arrastrar palabras. Cada frase estalla con fuerza, casi como balas.
muy poca variación tonal, seca y directa. Pausas cortas solo para tensión dramática, luego la narración sigue de inmediato. Suena como un viejo vaquero contando la historia antes de que el fuego se apague, pero el dolor y la compasión no necesitaban traducción. Pero su bondad pronto invocaría algo mucho mayor que la gratitud. En la tercera mañana, Jake cabalgó hacia Loma Dorada en busca de provisiones, dejando al Apache recuperándose escondido en su bodega. En el momento en que ató su caballo afuera de la tienda de Don Murphy, pudo sentir las miradas sobre él. Doña Sarah Murphy, la esposa del tendero, salió al porche con los brazos cruzados como una jueza de juzgado. «Jake Morrison», gritó, lo suficientemente alto para que la mitad de la calle lo escuchara. «La gente se ha estado preguntando sobre el humo que sale de tu propiedad estas últimas noches. Muy extraño para un hombre que usualmente se mantiene al margen». Jake tocó el ala de su sombrero. «Solo atendiendo algunos asuntos, doña Sarah». ¿Qué clase de asuntos mantienen a un hombre despierto por la noche durante la temporada Apache? Su voz llevaba el filo agudo de la sospecha. Don Tomás Bradley jura que vio huellas cerca de tu propiedad, huellas de mocasines. No puedo decir que sepa algo sobre huellas, señora, solo intentando mantener mi ganado vivo como todos los demás. Pero doña Sarah Murphy no había terminado. Mi esposo dice que compraste suficientes vendas y láudano para curar a la mitad de la caballería. Parece muy generoso para un hombre que se supone que está vigilando a los invasores, no curándolos. La acusación pendía en el aire como humo de pólvora. Jake sostuvo su mirada sin pestañear. Supongo que lo que un hombre hace con sus propios suministros es asunto suyo. La multitud reunida comenzó a murmurar entre sí. Palabras como simpatizante y traidor flotaban en el aire cargado de polvo. Jake compró sus provisiones en silencio. «Morrison», gritó el sheriff, «quizá quiera pensar cuidadosamente sobre la compañía que mantiene. Estos son tiempos peligrosos, y los tiempos peligrosos exigen lealtades claras». Jake montó su caballo y cabalgó a casa con el peso de la desconfianza del pueblo presionando sobre sus hombros como una lápida. Pero cuando llegó a su cabaña y vio al joven Apache sentado, con el color regresando a su rostro, Jake supo que había tomado la decisión correcta. El guerrero presionó su palma contra su pecho y pronunció una sola palabra en su lengua nativa, una palabra que sonaba como la gratitud misma. Y en ese silencio, la tierra misma pareció contener el aliento. Esa noche, mientras Jake preparaba una comida sencilla, escuchó el trueno de caballos que se acercaban. A través de su ventana pudo ver antorchas cortando la oscuridad como estrellas enojadas. El sheriff Dalton lideraba un grupo de 12 hombres armados, con sus rostros duros como piedra de cañón. Jake salió a su porche, con su rifle sostenido bajo pero listo. «Buenas noches, sheriff», gritó Jake con su voz firme como roca madre. «Morrison, estamos aquí por asuntos oficiales. Ha habido rumores sobre actividad Apache en tu tierra. Estamos aquí para registrar tu propiedad». El agarre de Jake se apretó sobre su rifle. «¿Y si me niego?». La voz del sheriff Dalton llevaba el frío del viento invernal. «Entonces asumiremos que estás albergando enemigos de esta comunidad y actuaremos en consecuencia». Detrás del sheriff, Jake reconoció rostros del pueblo. Don Tomás Bradley, el herrero, Don Samuel Hutchins, quien era dueño del banco, incluso el joven Pedro Murphy, probablemente aquí para demostrar su valía a los hombres mayores. Estos no eran soldados. «Muchachos, ¿les importaría decirme qué es exactamente lo que están buscando?», preguntó Jake. Don Tomás Bradley escupió jugo de tabaco en la tierra. «No te hagas el tonto, Morrison. Sabemos que tienes un Apache escondido en algún lugar de esta propiedad.
Doña Sarah Murphy te vio comprando suficientes suministros médicos para administrar un hospital de campaña. ¿Y qué si ayudé a alguien que estaba herido? La voz de Jake llevaba un desafío tranquilo. ¿Cuándo se convirtió la misericordia en un delito en Loma Dorada? La pregunta golpeó al grupo como una bofetada. Algunos de los hombres se movieron incómodos en sus sillas de montar, pero la resolución del sheriff Dalton nunca vaciló. Cuando esa misericordia ayuda y conforta a los enemigos que han estado matando a nuestras familias, respondió Dalton. Ahora, hazte a un lado, Morrison. Vamos a registrar este lugar, ya sea que cooperes o no. Está bien, dijo Jake en voz baja, bajando su rifle, pero quiero tu palabra de que cualquier hombre encontrado en mi propiedad recibirá un trato justo. Nada de linchamientos, nada de justicia de la turba. El sheriff Dalton asintió sombríamente. Tienes mi palabra. Jake nos condujo a la bodega, con su corazón latiendo como tambores de guerra. Cuando abrió la pesada puerta de madera, el guerrero apache estaba sentado esperando, sus heridas aún vendadas, pero sus ojos alertas y sin miedo. Miró a Jake con comprensión, no con acusación. «Está bien», dijo Jake en voz baja, bajando su rifle, «pero quiero tu palabra de que cualquier hombre encontrado en mi propiedad recibirá un trato justo. Nada de linchamientos, nada de justicia de la turba». El sheriff Dalton asintió sombríamente. «Tienes mi palabra». Jake los condujo a la bodega, con su corazón latiendo como tambores de guerra. Cuando abrió la pesada puerta de madera, el guerrero apache estaba sentado esperando, sus heridas aún vendadas, pero sus ojos alertas y sin miedo. Miró a Jake con comprensión, no con acusación. «Ahí está», gritó Don Tomás Bradley, «prueba de que Morrison ha estado albergando salvajes». El guerrero se levantó lentamente, favoreciendo su lado herido, pero manteniendo su dignidad. El sheriff Dalton dio un paso adelante, con su mano sobre su arma. «¿Cuál es tu nombre, Apache?», demandó Dalton. El guerrero habló en su lengua nativa, luego cambió a un español entrecortado. «Yo soy Corriendo Oso, hijo de Águila Blanca». El nombre envió una onda de choque a través de los hombres reunidos. Águila Blanca era el cacique de guerra más poderoso del territorio, un hombre cuyo solo nombre podía vaciar asentamientos y enviar patrullas de caballería corriendo en busca de refuerzos. «¡Santo Dios!», susurró don Samuel Hutchins, «tenemos al hijo del jefe». Don Tomás Bradley sonrió como un lobo. «Bueno, me condenaré. Acabamos de capturar el premio más grande del territorio. Este apache vale más que oro». Pero Corriendo Oso dio un paso adelante, colocándose entre Jake y los hombres armados. En un español vacilante, pronunció palabras que resonarían a través del cañón como un trueno. Este hombre, el salvar Corriendo Oso cuando la muerte estaba cerca. Hombre blanco pudo dejarme morir como animal herido. En cambio, él dar agua, medicina, comida. Él arriesgar su vida por apache que nunca conocer. Corriendo Oso tocó las vendas en su pecho. Estas manos que curan, ellas pertenecer a hombre de honor. El sheriff Dalton frunció el ceño. «Eso no cambia el hecho de que has estado asaltando nuestros asentamientos». Corriendo Oso negó con la cabeza lentamente. Corriendo Oso no asaltar. Estaba cazando venado para abuela enferma cuando soldados atacar. Ellos disparar, yo correr. Yo caer por tierra de este hombre, listo para morir con dignidad. Pero él elegir misericordia sobre miedo. De su camisa, Corriendo Oso sacó una pequeña bolsa de cuero y se la entregó a Jake. «Vi una piedra turquesa tallada en forma de águila, el símbolo sagrado de la tribu de su padre. Esto pertenecer al padre de mi padre», dijo Corriendo Oso, «dado solo a guerrero que mostrar mayor coraje. Tú ganar esto, Jake Morrison».
Los hombres reunidos guardaron silencio, procesando el peso de la revelación. Jake miró la piedra sagrada, sintiendo su superficie lisa, desgastada por generaciones de manos apaches. «No merezco esto», dijo Jake en voz baja. ¿Merecer? Corriendo Oso sonrió por primera vez desde su rescate. «Gratitud es para hijos dar». El sheriff Dalton se aclaró la garganta, claramente incómodo con el giro de los acontecimientos. «Todo esto es muy conmovedor, pero el hecho permanece que todavía eres apache, y todavía hay una orden de arresto para cualquier apache encontrado en este territorio». «Entonces arrestar a mí», dijo Corriendo Oso simplemente. «Pero saber esto, Jake Morrison, dañar a nadie». «El curar donde otros lastimar. Si esto hacer el criminal en ley de hombre blanco, entonces su ley ha olvidado el corazón de gran espíritu». La confrontación pendía en el aire como niebla matutina, delicada y lista para desvanecerse con el primer viento fuerte. Jake sintió los ojos de cada hombre sobre él, sopesando sus elecciones, midiendo su carácter. En ese momento se dio cuenta de que salvar a Corriendo Oso había sido más que un acto de misericordia, había sido una prueba de su propia humanidad. «La bondad podría costarme la vida», pensó Jake, «pero la crueldad ya habría matado mi alma». Antes de que el sheriff Dalton pudiera responder, el sonido de tambores distantes comenzó a resonar a través del cañón. No eran tambores de guerra, estos eran diferentes, rítmicos y ceremoniales. Cada hombre se volvió hacia el sonido, con las manos moviéndose instintivamente hacia sus armas. «¿Qué demonios es eso?», susurró don Tomás Bradley. Corriendo Oso escuchó por un momento. «Corriendo Oso». «Mi padre viene», dijo en voz baja. «Águila Blanca trae el tambor de la reunión. Este sonido, él llamará a todas las tribus para ser testigos». El sonido de los tambores se hizo más fuerte, unido por otros, hasta que el aire mismo pareció palpitar con su ritmo. A través de la oscuridad, el parpadeo de antorchas apareció en el horizonte, docenas de ellas moviéndose en perfecta formación a través de la pradera. La voz del sheriff Dalton se quebró por el miedo. «¿Cuántos?». Corriendo Oso cerró los ojos y escuchó los tambores como si estuvieran hablando directamente a su corazón. «Todos ellos», susurró, «cada tribu que llama a Águila Blanca hermano. Ellos vienen a ver al hombre blanco que mostró misericordia al hijo del jefe». La procesión que se acercaba era diferente a todo lo que ninguno de los hombres blancos había presenciado jamás. Guerreros de 7 tribus diferentes cabalgaban en perfecta formación. Apaches, navajos, comanches y otros cuyos nombres los colonos solo habían escuchado susurrar en cuentos de terror fronterizo. Pero estos jinetes no llevaban armas levantadas en amenaza. En cambio, portaban lanzas ceremoniales decoradas con plumas y símbolos sagrados. A la cabeza del enorme convoy cabalgaba el propio cacique Águila Blanca, un hombre cuya presencia imponía respeto incluso a sus enemigos. Su tocado de guerra atrapaba la luz de la luna como el fuego estelar capturado, y su caballo pintado se movía con la gracia de la leyenda misma. Cuando la enorme reunión llegó a la propiedad de Jake, Águila Blanca levantó su mano y 200 guerreros guardaron silencio como uno solo. El único sonido era el susurro del viento a través de la Artemisa y la respiración nerviosa de la pequeña partida del sheriff Dalton. Voz rasposa y áspera, con un ligero acento sureño, entonación rápida y acelerada, cortante y urgente, con respiraciones breves. Un susurro de fondo, pero sin arrastrar palabras. Cada frase estalla con fuerza, casi como balas. Muy poca variación tonal, seca y directa. Pausas cortas solo para tensión dramática, luego la narración sigue de inmediato. Suena como un viejo vaquero contando la historia antes de que el fuego se apague.
El cacique Águila Blanca desmontó y se acercó a Jake con la mesurada dignidad de un hombre que nunca había conocido la derrota. Su rostro curtido mostraba la sabiduría de décadas y sus ojos contenían profundidades que parecían reflejar el cielo eterno mismo. «Yo soy Águila Blanca», dijo el cacique en perfecto español, su voz portando la autoridad de las montañas. «Este es mi hijo que salvaste». Jake dio un paso adelante, aún sosteniendo la sagrada piedra turquesa. «Cacique Águila Blanca, su hijo se estaba muriendo. Cualquier hombre decente habría hecho lo mismo». El cacique estudió el rostro de Jake durante un largo momento, leyendo algo en sus rasgos que otros podrían pasar por alto. «No», dijo Águila Blanca finalmente, «muchos hombres habrían dejado morir a Apache. Algunos habrían acelerado su muerte. Tú elegir camino diferente, camino de honor». El sheriff Dalton encontró su voz, aunque llevaba un temblor de miedo. «Cacique Águila Blanca, no queremos faltar el respeto». Águila Blanca giró su mirada hacia el sheriff, e incluso los agentes de la ley experimentados parecieron encogerse bajo ese antiguo escrutinio. «Hostilidades», repitió el cacique lentamente. «Águila Blanca no iniciar estas hostilidades, pero Águila Blanca puede elegir terminar ellas». El peso de esas palabras se asentó sobre la reunión como nieve cayendo sobre tierra sagrada. Cada hombre presente entendió que estaban en una encrucijada de la historia, un momento en el que el futuro de todo el territorio pendía de un hilo. «Mi hijo me cuenta de tu bondad», continuó Águila Blanca, dirigiéndose a Jake directamente. «Dice que compartiste comida cuando tenías poco, diste medicina cuando suministros eran escasos, arriesgaste tu vida entre tu propia gente para proteger a Apache que no conocías». Águila Blanca hizo un gesto hacia la enorme reunión detrás de él. Estos guerreros, voz rasposa y áspera, con un ligero acento sureño, entonación rápida y acelerada, cortante y urgente, con respiraciones breves, un susurro de fondo, pero sin arrastrar palabras, cada frase estalla con fuerza, casi como balas. Muy poca variación tonal, seca y directa, pausas cortas solo para tensión dramática, luego la narración sigue de inmediato. Suena como un viejo vaquero contando la historia antes de que el fuego se apague. Ellos vienen de 160 kilómetros en cada dirección. Ellos vienen porque palabra correr rápido entre la gente cuando Hombre Blanco muestra verdadero coraje. Desde su montura, Águila Blanca levantó una lanza de guerra bellamente elaborada, su asta con incrustaciones de plata y adornada con plumas de águila. Se la presentó a Jake con ambas manos. «Esto perteneció a mi abuelo y a su abuelo antes que él. Nunca ha sido dado a hombre blanco, solo a guerrero que unir pueblos, no separar ellos». El cacique hizo una pausa, sus ojos brillando con una intensidad tranquila. «Hoy, Águila Blanca dar esta lanza a Jake Morrison. Hoy, tú ser miembro de Tribu Águila Blanca». El porche de Jake Morrison ya no temblaba. El rostro de Jake Morrison ya no reflejaba miedo. Los silencios de la pradera ya no eran llenados por las dudas de Jake Morrison. «Hoy, eso va a cambiar», pensó para sí mismo. Jacobo recibió la lanza con manos temblorosas. «No sé qué decir, jefe Águila Blanca». «No diga nada», respondió el jefe, «que tus acciones sigan hablando». Águila Blanca se dirigió entonces a toda la reunión, tanto a sus guerreros como a los hombres blancos que habían venido a arrestar a su hijo. «A partir de hoy, Jacobo Morrison y su tierra están bajo la protección de todas las tribus. Cualquier hombre que lo amenace, nos amenaza a nosotros. Cualquier hombre que lo honre, nos honra a nosotros». Las palabras del jefe llevaban la fuerza de la ley sagrada, uniendo a 7 tribus a la defensa de un humilde vaquero. Pero Águila Blanca no había terminado.
Pero más que protección, ofrecemos amistad. Oso Corredor pasará cada luna llena en este rancho, aprendiendo las costumbres del hombre blanco que salvó su vida. Y Jacobo Morrison será bienvenido en cualquier fogata apache, tratado como familia, honrado como guerrero. La transformación fue completa. Lo que había comenzado como un posible linchamiento se había convertido en una ceremonia de alianza que resonaría a través de la historia. Cuando la primera luz del amanecer comenzó a pintar el cielo oriental, la gran reunión se preparó para partir. Pero antes de irse, cada líder tribal se acercó a Jacobo con regalos, mantas bellamente elaboradas, joyería de plata, armas de extraordinaria artesanía y caballos que parecían criados del viento y la luz de las estrellas. Oso Corredor fue el último en despedirse. Abrazó a Jacobo como a un hermano, susurrando en español que había crecido más fuerte de la noche a la mañana. Me mostraste que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la presencia de misericordia a pesar de ese miedo. Nunca lo olvidaré. Mientras los 200 jinetes desaparecían en la niebla de la mañana, Jacobo se quedó de pie en su porche, rodeado de regalos que lo convertirían en el ranchero más rico de 3 territorios. Pero el verdadero tesoro no eran las riquezas materiales, sino el conocimiento de que un acto de compasión había tendido un puente entre 2 mundos que parecían destinados a un conflicto eterno. El sheriff Dalton y sus hombres se alejaron en silencioso silencio, sus prejuicios sacudidos por lo que habían presenciado. La noticia de la ceremonia se extendió por todo Cerro de Cobre y más allá, transformando a Jacobo de un presunto traidor en una leyenda local. A partir de ese día, el rancho de Jacobo Morrison se convirtió en un símbolo de lo que era posible cuando el miedo daba paso a la misericordia, cuando el prejuicio cedía ante la comprensión. Los viajeros venían desde cientos de kilómetros solo para ver el lugar donde la bondad de un vaquero había cambiado el destino de toda una región. Las incursiones apaches en el territorio cesaron por completo. Los acuerdos comerciales reemplazaron a la guerra. Los niños de ambas culturas crecieron escuchando la historia del vaquero que arriesgó todo para salvar a un joven enemigo moribundo y del jefe que honró ese coraje con amistad en lugar de venganza. Años más tarde, cuando los historiadores escribieran sobre el fin de las guerras apaches, señalarían batallas y tratados, campañas militares y políticas gubernamentales. Pero el verdadero punto de inflexión había sido más simple que eso. Había sido el momento en que Jacobo Morrison vio a un joven moribundo y eligió la misericordia sobre el miedo, la compasión sobre la conveniencia. A veces el acto más pequeño lo cambia todo. A veces la misericordia puede ser la mayor forma de valentía. Y a veces, en la vasta inmensidad de la frontera, la humanidad de un hombre puede encender un fuego que quema generaciones de oscuridad. ¿Habrías arriesgado todo por la vida de un desconocido? Comparte esta historia si crees que el coraje y la compasión aún pueden cambiar el mundo. Y recuerda, en un momento en que la división parece más fuerte que la unidad, todos tenemos el poder de elegir la misericordia sobre el miedo, tal como lo hizo Jacobo Morrison en aquella polvorienta mañana en Cerro de Cobre. Suscríbete para más historias poderosas que nos recuerden lo que significa ser verdaderamente humanos y haz clic en el video en la pantalla para ver el siguiente con un giro tan inesperado que restaurará tu fe en el poder de las segundas oportunidades. Deja tus supergracias si te conmovió esta historia de valentía y cambio.